Comenzamos hoy domingo y vamos a hablar acerca de este domingo de la Pascua de Resurrección y qué fue lo que en realidad sucedió y qué es lo que significa para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Porque definitivamente no es que haya un conejo de Pascua. Nosotros estamos celebrando que nuestro Salvador Jesucristo ha resucitado. Así que la Pascua de Resurrección es mucho más que un cuento, es mucho más que una historia. Y al ser verdad que sucedió es como podemos recibir esas grandes bendiciones de Cristo. Porque Jesucristo está vivo y gracias a eso y gracias a creer en Él nuestro espíritu está vivo. Y hemos sido llamados hijos de Dios, coherederos con Cristo de su reino. Así que esto es más que una historia y esta Pascua de Resurrección involucra a personas reales, porque es para personas reales, es para cada uno de nosotros. Es una historia porque cuando a ti te cuentan esto y te hablan de historia, y la historia involucra personas, involucra lugares, involucra cosas reales, cosas que pasaron, cosas que podemos buscar donde haya prueba de que eso sucedió. Y eso es lo que exactamente nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Podemos ver las personas reales que existieron, que están datadas a lo largo de la historia, los lugares reales que aparecen el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Al encontrar tantas pruebas, los historiadores han concordado de que fue real, que es Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si vamos al versículo 20 de Juan 20 en el versículo 1, capítulo 20, versículo 1, nos dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Se refería a Juan. Entonces en esta historia de Juan capítulo 20 nos cuenta que primero aparece María en el pueblo de Magdala, o sea, que significa Magdalena, y luego aparece Pedro, quien era un pescador de Betseda, que es una ciudad que según la historia quedaba alrededor de más o menos unas 6 millas al nororiente de Capernaum. Este pescador fue lo suficientemente impulsivo, suficientemente valiente para, después de que le dijeron él, estamos hablando de Pedro, corrió al sepulcro a ver si era verdad que estaba la tumba abierta, a pesar de que se rumoraba de que los ladrones de tumbas habían robado el cuerpo de Jesús. Pero después de eso aparece otro discípulo, Juan. Que Juan yo creo que debió haber sido uno de esos tipos competitivos, que les gustaba como que saber por dónde iban las cosas, por dónde eran los tiros, pero al mismo tiempo era callado. Porque menciona cómo Pedro salió corriendo, salieron los dos al tiempo, pero Pedro fue el primero que llegó. Él llegó primero a la tumba. Entonces María, Pedro y Juan eran personas reales. Y en ese entonces se dató acerca de ellos en la historia. Esto no significa que es una muy buena noticia, porque significa que esta resurrección estuvo basada con personas, involucró a personas reales. Y que el día de hoy los que la celebramos y aprendimos de ella, nos podemos identificar porque sigue involucrando personas reales el día de hoy. Personas como tú y como yo que sienten alegría al hablar hoy acerca de un Jesús vivo. Personas que vamos a traspasar algún día de nuestra propia tumba hacia la vida eterna. Entonces, gracias a Dios porque esta resurrección es historia de un acontecimiento que realmente bendice a personas reales.
No es un cuento, porque esta revolución involucra a lugares reales, se aplica a ellos. La mayoría de los estudiosos cree que esa iglesia que existe del Santo Sepulcro en Jerusalén es el sitio de la verdadera tumba de Jesús. No sé si has escuchado que hay tours para ir a Jerusalén a ver dónde estaba la tumba de Jesús. Y hay una historia a través de esto, porque esta iglesia fue construida en el siglo XII después de Cristo sobre las ruinas de una iglesia original construida por un emperador romano llamado Constantino, que la construyó alrededor de 326 después de Cristo. ¿Y por qué dice la historia que Constantino eligió construir la iglesia en ese lugar, en ese específico lugar en Jerusalén? Pues porque ahí, donde el emperador Adriano construyó anteriormente un templo pagano para sus dioses alrededor del año 135. Entonces, bueno, pero espérese, ok. Entonces ahí hay una iglesia que se construyó sobre las ruinas de una iglesia que había construido el emperador Constantino, y él la construyó porque anterior habían las ruinas de una iglesia que un emperador pagano construyó. Ese emperador Adriano, bueno, ¿y por qué el emperador Adriano construyó una iglesia en ese mismo lugar? Bueno, porque quería cubrir el lugar donde los cristianos afirmaban que su Dios, Jesús, venció a la muerte. Entonces a mí me encanta ver esta historia y aprender acerca de esta historia, porque señala el verdadero lugar desde ese entonces donde sucedió la Pascua de Resurrección, y los lugares reales en la actualidad donde todavía se lleva a cabo esta fiesta de resurrección, esta Pascua, como Jesús dijo más tarde en Mateo 28:20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Jesús se les apareció en un lugar real a María, a Pedro, a Juan, Él también está presente en realidad en aquellos lugares donde nosotros pasamos minutos o segundos de nuestros días. Una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nunca estamos solos, nunca nos encontramos solos. Nunca estás solo en tu hogar, nunca estás solo en tu trabajo. Nunca estás solo mientras te estás desplazando, mientras vas en el carro, en un bus, en un tren. Nunca estás solo. El Jesús que venció a la muerte está siempre presente con nosotros para ofrecernos la vida eterna. Y en esta noche, donde celebramos la resurrección de Jesús, yo te invito a que te tomes un tiempo para reconocer la presencia de Jesús dentro de tu espacio personal, en tu día a día, en tus quehaceres. ¿Realmente lo involucras en todo lo que tú haces? ¿Realmente te encomiendas a Él y declaras su palabra en tu vida? ¿Realmente das gracias a Dios porque esto de la resurrección es más que un cuento? Es historia. Y la resurrección involucra hechos de la vida real y lo que se aplica en ellos. Quiero que vayamos a la palabra. Quiero ir a Juan 20 para que leamos todo Juan 20, que fue el que nos dio referencia cuando comenzamos acerca del primer día de la semana, muy temprano, donde nos contaba cómo María Magdalena fue corriendo.
quiero que leamos completo Juan 20 y nos ubiquemos en ese momento en la historia. Quiero que lleves tu imaginación a ubicarte a ese momento en la historia donde dice, el primer día de la semana, o sea, un domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice Jesús que tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro, y Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, y a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había hecho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Es impresionante ver todos los detalles de esta historia. Es impresionante ver cómo el plan de Dios para todos es perfecto. Es impresionante ver cómo siempre la palabra de Dios se cumple. Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace, porque Dios no miente. Jesús resucitó no porque podía, Jesús resucitó porque Él dijo que lo iba a hacer. Y María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Y cuando ella se acercó a mirar y vio solo los lienzos, estaban puestos ahí. Y a diferencia de muchos testimonios de hoy en día, María no dijo, simplemente yo sentí que Dios me dice, no. Y Pedro no predicó, simplemente creyó que Jesús se está acercando a mí, dijo. Ellos no hicieron un relato como testigos presenciales de los acontecimientos que vieron, porque ellos no querían como otra historia subjetiva, ellos querían una historia objetiva. Y ese detalle es muy importante, me encanta ese detalle, porque en un mundo lleno de creencias y religiones, en ese momento heterogéneas, uno anhela algo concreto,
algo que te dé revelación, algo que se base en los hechos reales de una historia real. Porque el Jesús que históricamente resucitó y literalmente está vivo, se encuentra presente en los hechos reales que nosotros hemos vivido y que vamos a vivir esta semana. En esas noches que no puedes dormir, en esas reuniones en la oficina, en esas visitas, en esas idas al médico, en todo. Porque nosotros los hijos de Dios no enfrentamos nada solos. Porque María, Pedro y Juan informaron sobre un acontecimiento real que alteró todos los acontecimientos reales que siguieron después. Y de pronto tú en esta noche estás preocupado por alguna situación, algún acontecimiento que de pronto sucederá en tu vida, que se acerca a tu vida. Y en esta noche el Señor te dice: tranquilo, Jesús ya no está en la tumba. Él vive y siempre está contigo. Su palabra nos enseña que Él hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman, de los que han sido llamados a su propósito. Y si quieres saber más al respecto, abre tu Biblia y lee acerca de Juan, lee acerca de Pedro, lee acerca de María. Porque hoy, este domingo de resurrección, celebramos el cumplimiento de una promesa. Y si buscamos en la palabra y leemos detalladamente la palabra, nos enseña de la cantidad de veces que Jesús les habló a sus discípulos y les dijo que iba a resucitar. Y ellos no escucharon, oyeron pero no escucharon. Si le hubieran puesto cuidado a Jesús, de tantas veces que les dijo que Él iba a resucitar, lo hubieran estado esperando hoy domingo, en vez de haber estado escondidos, llorando, lo hubieran estado hoy esperando a las afueras de la tumba. ¡Ey! Ya son las 8, ¿por qué no ha salido? Simplemente no escucharon. Y vamos a leer acerca de Lucas 24, esta historia que posiblemente ya se ha escuchado antes, que es la historia de los discípulos en camino a Emaús. Dice en Lucas 24, en el versículo 13, dice: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Quién viene caminando y discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y él dice: ¿qué es lo que ha pasado?, preguntó. Imagínate Jesús preguntando acerca de Jesús. Entonces Jesús les dice: ¿qué es lo que ha pasado?, preguntó, y ellos respondieron: pues lo de Jesús de Nazaret. Y coloca cuidado este pedazo: era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo.
Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explico lo que se refería a él en todas estas escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos, y luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Imagínate esta gente. No creían que Jesús iba a resucitar y lo tenían al lado. Y en esa madrugada del domingo por la mañana, después de esa fiesta de Pascua, cuando se acababa la fiesta, ya estos seguidores de Jesús, bueno, nos vamos para la casa, aquí no hay nada más que hacer. Mataron al maestro, no se sabe para dónde coger. Desmoralizados, desilusionados. Ellos ya habían dejado atrás sus insensatos sueños en Jerusalén. Y a pesar acerca de los rumores de la resurrección, ya empezaba a hablarse acerca de la resurrección de Jesús, esta gente dijo: no, eso es que se llevaron el cuerpo, hasta luego, nos fuimos. Y los dos hombres arrancaron en caminata para su casa, hacia la aldea de Emaús. Y ellos venían hablando acerca de todo lo que había sucedido, todo lo que había ocurrido. Imagínate, iban hablando acerca de Jesús y se les aparece el mismo Jesús y siguió caminando y conversando y hablando con ellos. Y la palabra dice: pero sus ojos no le reconocieron. Y él le preguntó que por qué hablaban con tal, cuál era el alegato. Y ellos le dijeron: no, que no saben lo que ha pasado con Jesús. O sea, esta historia parece que hubiera sido un pedazo de comedia. Porque si alguien comprendía lo que había sucedido era Jesús, pues era el principal de la situación. Y si alguien no tenía ni idea qué había pasado, era Cleofas. Sin embargo, Jesús mantuvo la conversación. Le decía: es que qué cosas, qué fue lo que pasó. ¿A quién fue que mataron? ¿Cómo así? Las referentes a Jesús el Nazareno lo decían como que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Decía: como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron en la sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Y ahí, mientras iban escuchando a Jesús, él fue abriéndoles la perspectiva, les fue hablando, les fue mostrando las Escrituras, revelando las Escrituras, y poco a poco, hasta que ellos vieron claramente cómo la Escritura hablaba que la muerte y la resurrección del Mesías eran parte de su coronación. Y al leer esto, no hay nada más evidente de que si nosotros queremos ser parte de esa resurrección, tenemos que hablar y caminar con Jesús. Tenemos que abrir nuestra Biblia y ver qué es lo que Jesús nos está diciendo. Porque ellos habían escuchado acerca de su resurrección, pero sencillamente se rehusaban a creer. Si ellos hubiesen creído que Jesús estaba vivo, ellos hubieran dado cuenta
de quién estaba con ellos. Y ellos hubieran seguramente estado caminando hacia Jerusalén y no en dirección contraria. Hubieran aceptado todas sus pruebas, la de la crucifixión, la del entierro, como parte del cumplimiento de lo que Él había prometido, no como el final de las esperanzas. Y entonces ponte a pensar que nos dijo que en la mañana iban caminando y después dice que cuando el sol se ocultaba, estos dos discípulos ya dijeron vamos a descansar. O sea, caminaron todo un día con Jesús, si te das cuenta. Y después estaban intrigados con este desconocido que los acompañaba, que les hablaba también de las Escrituras y los invitó a pasar la noche con ellos ahí en Emaús. Y entonces Jesús aceptó la oferta, pero no les dijo, hey, by the way, yo soy Jesús. Les quiero decir que es que yo soy Jesús, por si no se han dado cuenta. No, Él siguió manteniendo su anonimato. Y la palabra nos dice en Lucas 24, en el versículo 30, dice, y sucedió que al sentarse en la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, literalmente y completamente, y le reconocieron, o sea, literalmente entendieron quién era Él, pero Él desapareció de la presencia de ellos. ¿Vos te puedes imaginar la cara con la que quedaron ese par? Venían caminando todo un día con Jesús recién resucitado. Y por su falta de fe, no lo vieron. Estuvieron con el Señor resucitado todo el tiempo. Cuando se dieron cuenta, dice, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 a los que estaban con ellos y les decían, es verdad que el Señor ha resucitado, indudablemente Él ha resucitado. Que este domingo de resurrección sea el comienzo, sea el principio de una nueva vida en Cristo. Que Cristo resucite en tu corazón. Que comiences a vivir y a caminar todo el día de la mano de Jesús, recibiendo esa revelación que hay en su palabra. Lee la palabra de Dios. Te invito a leer el Evangelio de Lucas. Relee estos pasajes lentamente y pídele al Señor que abra tus ojos para ver su presencia en tu vida diaria. Así como se les apareció a estos dos discípulos que se estaban alejando de Jerusalén, el Señor se puede aparecer en nuestras vidas cuando nosotros, por cualquier motivo, decidimos caminar en dirección contraria al propósito que Él ya tiene para nuestra vida. Él nos ha enseñado, estoy aquí y llamo a la puerta. Y aquel que me abre la puerta cenará conmigo y yo con él. Déjame decirte que no es casualidad que estés escuchando este mensaje. El Señor está llamando a tu puerta. El Señor quiere sentarse contigo, quiere hacerte partícipe de esa resurrección. Quiere que a partir de hoy comiences una nueva relación con Cristo, que coloques tu mirada fijamente en Él y lo incluyas en todos los aspectos de tu vida diaria. Señor Jesús, resucitanos de hoy. Tú eres la luz eterna del mundo y nos alegramos, Señor, nuestra alma se alegra y te alaba en este grandioso día. Aleluya, Señor, tú has vencido a la muerte, tú has vencido al pecado, tú has traído vida nueva y esperanza nueva a toda la humanidad, Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu sacrificio y por tu victoria. Señor, en esta noche te pedimos que tu resurrección transforme nuestras penas,
nuestros dolores, nuestras circunstancias, nuestras dudas en alegría. Que transformes mi oscuridad en luz, Señor, nuestros miedos en una fe inquebrantable. Ayúdame a resucitar contigo a una vida de mayor amor, de mayor piedad y de mayor servicio al prójimo. Quédate conmigo, Señor, y que tu paz viva en mi corazón, que yo pueda sentirte todas las mañanas, alabarte sin importar mi circunstancia y colocarte primero sobre todas las cosas. Padre amado, yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando esta palabra. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate ahí en el medio de cada uno de ellos, Señor. Que sus casas sean bendecidas a través de ellos, Señor. Que sus familias enteras sean bendecidas a través de ellos. Declaramos tu palabra sobre nuestra vida, Señor. Declaramos que ninguna arma forjada en contra de nosotros prospera, Señor. Que toda lengua que se levante en juicio en nuestra contra sea refutada y sea cancelada. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén y amén.